de los cartílagos laterales inferiores al tabique dorsal y a las inserciones del cartílago lateral inferior a la piel del tabique membranoso. Entonces, aquí es importante hablar, ¿no?, de la teoría del trípode que la describió Anderson, que lo hizo para explicar la dinámica de lo que vendría a ser la punta nasal. En ella, pues, ambas cúlulas mediales van a constituir la pata central que vendría a ser esta del trípode y las laterales que van a estar representadas por, obviamente, cada una de las cúlulas laterales, ¿no? Y es así observa el concepto de lo que vendría a ser el trípode. Y para la modificación de los cartílagos de la punta, bueno, lo primero pues va a ser alterar la proyección de la punta. Hay que tener en cuenta de que cuando hay un ensanchamiento moderado de los pilares mediales a medida de que trascienden al área de la cúpula, la sutura de la cara medial de las cúpulas puede proporcionar, ¿no?, un ligero aumento en la proyección de la punta. Lo segundo va a ser alterar la rotación de la punta. Entonces, aquí también es importante mencionar que el concepto del trípode también se va a aplicar a la alteración de la rotación de la punta. Además, para esto es importante comprender, ¿no?, también las estructuras anatómicas que sostienen la punta nasal, ya que estas estructuras también pueden limitar la rotación de la punta. Lo tercero es mejorar la definición de la punta. Y bueno, no, según el texto dice que la mejor manera de disminuir el ancho, entre los puntos que definen la punta va a ser la colocación de suturas internodales para aproximarse más a lo que vendría a ser las cúpulas. Lo cuarto que va a ser reducir la voluminosidad de la punta. Y hay que tener en cuenta aquí que la plenitud de la punta nasal se ve con bastante frecuencia y también va a requerir una resección parcial del cartílago, ¿no?, debilitamiento también de los pilares laterales o también puede ser por remodelación con suturas de los pilares laterales. Lo quinto sería crear un punto de quiebre o un supratip. La formación de la ruptura del supratip se desea más en lo que vendrían a ser las mujeres. Y la ruptura supratip va a existir cuando la punta nasal está más alta que el dorso. Entonces, la creación de una ruptura supratip se va a lograr mediante la creación de puntos que van a definir la punta con una buena proyección y de esta manera también la reducción del dorso para dar el efecto deseado, ¿no? Y lo último que sería mejorar la relación alar columnar, ya que la corrección de este problema suele requerir, ¿no?, la modificación también del cartílago en la forma o posición de lo que vendrían a ser los pilares mediales y también la escisión del tejido o también puede ser por injerto de cartílago. En cuanto al cuidado posoperatorio, pues hay que tener en cuenta que el paciente deberá ser visto al primer día de posoperatorio y también la otra vez a la semana. Y durante la primera semana posoperatoria, los pacientes pues son instruidos a elevar la cabeza de 30 a 45 grados mientras duermen. Los pacientes también deberán usar hielo o bolsas congeladas sobre los ojos y el puente nasal durante las primeras 48 a 72 horas. También se le indica al paciente que se aplique un antibiótico en ungüento mediante un aplicador con punta de algodón dentro de la nariz 2 veces al día por la primera semana. También tiene que usar solución salina en spray nasal para poder ayudar a limpiar la nariz de los desechos y de esta manera también poder mantenerla húmeda. Y las suturas externas y el entablado nasal van a ser removidas a la primera semana durante la cita posoperatoria. Dentro de las complicaciones de una rinoplastia, pues vamos a tener a los hematomas, a los sangrados, al edema postoperatorio y bueno, algo frecuente que son las irregularidades, las asimetrías y también las depresiones. Para continuar, doctor, vamos a tocar el procedimiento de la blefaroplastia. La blefaroplastia se va a definir como la corrección quirúrgica de los párpados con el objetivo ya sea funcional, reparador o estético. Esta cirugía va a remover lo que son los tejidos redundantes, ya sea piel, grasa, músculo. Puede ser solo
grasa, o en algunos casos puede ser grasa y músculo y con piel cuando hay mucha elasticidad en ella. Y la cirugía remodeladora tenemos el uso de suspensiones y cantopexias, y en la mayoría de los casos se va a realizar técnicas combinadas. La blefaroplastía supone entre el 10 al 15% de las intervenciones realizadas en la cirugía plástica general, pero si hablamos de exclusivamente cirugía facial estética, esta sube a un 50% de las intervenciones. En la anatomía vamos a ver por la parte más exterior que vamos a tener el músculo orbicular alrededor de los ojos, el tarso, el párpado, la conjuntiva y los bordes libres. Ya en los planos tenemos que tener en cuenta que los párpados tanto superior como inferior van a tener 3 capas. De la superficie a la profundidad, estas son piel, músculo orbicular y el plano tarso-conjuntival. Como podemos ver, acá está la piel, bajando está el músculo orbicular y por debajo de este está el tarso. En la vascularización existe un círculo arterial constante situado a 3 milímetros del borde libre de los párpados, entre el orbicular y entre el tarso, y este va a proceder de la arteria oftálmica por sus ramas superiores e inferiores. Hay otras ramas que también van a dar sus ramas para la vascularización, y estas son la supraorbitaria, las frontales internas, las suborbitarias y las temporales superficiales. Y la red venosa es satélite de las arterias. Dentro de la inervación vamos a tener una inervación motora y una inervación sensitiva. La inervación motora va a estar a cargo del nervio facial para el orbicular y el nervio motor ocular para el elevador del párpado superior. En la inervación sensitiva, esta va a estar dada por el nervio trigémino. Dentro de la exploración física, tenemos que ver que antes de realizar una blefaroplastía hay que descartar la existencia de una patología base, es decir, por qué la persona tiene el párpado caído. Entonces tenemos que ver la etiología. Esta se puede deber a un edema palpebral que puede estar dado por una disfunción tiroidea, por una enfermedad renal, cardiovascular o por una blefarocalasia, o una tosis palpebral ocasionada por una miastenia gravis, o una tosis de la glándula lacrimal consecuente a una enfermedad de Sjögren, un exoftalmos por un tumor orbitario, un hipertiroidismo o una miopatía magna. Y la redundancia dérmica sin edema por una dermatocalasia. Las indicaciones para realizar una blefaroplastía es una redundancia dérmica. Esta va a afectar principalmente a lo que es el párpado superior, dando al paciente un aspecto de mirada triste. Y en casos muy extremos puede incluso afectar la visión del paciente. Otra indicación es la protrusión de las bolsas adiposas. Aunque esta puede afectar tanto superior como inferior, pero se ve con mayor frecuencia en la inferior. Y esta va a dar un aspecto de cansado al paciente. Y la laxitud del ligamento cantal se va a reflejar con una exposición de la esclerótida inferior y la oftalmos. ¿Cuál es el plan del tratamiento para cada uno de estos? Si la indicación es una redundancia dérmica, va a ser una resección, al igual que la protrusión de las bolsas adiposas. Y va a ser una suspensión, si va a ser una protrusión de la glándula lacrimal. En caso de que sea una hipertrofia del músculo orbicular, se va a realizar una resección. Y si es una tosis, suspensiones o cantopexias. Si es la laxitud del ligamento cantal, puede aplicarse picaduras o también bandas. Y si es atrofia adiposa orbital, injertos adiposos. Los objetivos de este procedimiento
es la estética palpebral, es decir, una adecuada tensión dérmica, que no haya protrusión de bolsas adiposas y también de la glándula lacrimal, el surco superior esté aplanado y un ángulo cantal lateral agudo y más alto que el interno, más o menos de un 10 a 15 grados, que tenga una buena oclusión palpebral sin exposición de la córnea o de la esclera, y un adecuado drenaje lacrimal. Las complicaciones son poco frecuentes, pero en caso de que se den, se podría dar la amaurosis, la excesiva resección dérmica, la diplopia, hematomas, la lesión corneal, la asimetría y malposición palpebral, ojo seco y quistes dérmicos cicatrizales o la resección excesiva o inadecuada de las bolsas. La descripción de las técnicas quirúrgicas, esta se puede realizar superior, inferior o completa, es decir, en ambas. Para esto vamos a tener un manejo periorbitatorio, el preoperatorio, donde tenemos que hacer el riesgo anestésico, las pruebas de coagulación y tratar infecciones oculares o palpebrales que el paciente pueda tener. En el intraoperatorio vamos a ver la sedación y la anestesia local. La sedación se va a administrar por vía intravenosa y debe realizarse previa a una infiltración de un anestésico local, que va a ser la lidocaína al 2% con epinefrina. También podemos aplicar lo que es una gota de tetracaína en cada ojo para la anestesia tópica de la córnea y conjuntiva en la superficie interna de los párpados. Y tenemos que realizar una monitorización constante durante la cirugía de la saturación del oxígeno, de la presión arterial y del ritmo cardíaco del paciente. Y en el postoperatorio tenemos que tomar el tratamiento médico, que son antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos. Y medidas generales, como es evitar la desecación del ojo usando lubricantes en forma de ungüentos o lágrimas artificiales. Esto durante las primeras 48 horas. También aplicar el frío local durante los primeros 5 días. Esto se aplica más o menos durante 30 minutos, 4 o 5 veces al día. Y tenemos que ver las consideraciones de interés en el postoperatorio, que serían las cicatrices y los puntos. Los puntos se van a retirar a los 4 a 6 días después de la cirugía. Y en la actividad física, esta tiene que limitarse más o menos a 2 días de reposo. Las técnicas quirúrgicas, vamos a empezar por la blefaroplastía superior. Como vamos a ver, primero se hace un diseño cutáneo y hay una distancia de 9 a 10 milímetros en la mujer y 8 milímetros en el varón, y 2 a 5 milímetros en personas asiáticas. El número 1, como vemos, es las marcas preceptales. En el número 2 es el ángulo externo y en la parte inferior es el pliegue palpebral superior. Podemos ver acá que hay una resección y vamos a exponer lo que es la grasa interna del párpado. En la blefaroplastia inferior vamos a tener 2 posibles vías de acceso. Una es acceso cutáneo o por la parte anterior, o un acceso conjuntival por la parte posterior. Cada una de estas va a presentar ventajas y complicaciones también, ¿no? Y las indicaciones para la blefaroplastia inferior son 5. Es la presencia de la dermatocalasia aislada, la presencia de lipoptosis con o sin dermatocalasia, presencia de un exceso muscular, combinación de las 3 previas y la asociación de una de las 4 formas previas con una de las siguientes anomalías, que puede ser extropión,
hiperlaxitud, exposición escleral o bolsas malares. En la blefaroplastia inferior vamos a ver esta es una blefaroplastia por la parte anterior. Entonces, lo que se va a hacer es una incisión y una apertura del orbicular y vamos a dar exposición al músculo orbicular del ojo. Después se va a observar lo que es se va a exponer el tabique y este se va a seccionar y luego vamos a tener la escisión del exceso de grasa y por último va a haber una resección cutánea. En la vía transconjuntival o la vía interna vamos a ver una incisión de la conjuntiva 2 a 3 milímetros por debajo del borde inferior del tarso. Vamos a hacer una escisión de la piel y de la conjuntiva y vamos a exponer el tejido graso tras la apertura del tabique. Y acá podemos ver esto desde una vista lateral. La técnica interna se va a preferir en personas que no tengan mucha laxitud de piel, porque aquí lo que se realiza es la escisión de grasa más no de la piel. Ya, acá vamos a ver la vía transconjuntival con recolocación de hernias sin resección. Acá vamos a movilizar las hernias y las vamos a fijar al periósteo orbitario. Como podemos ver, aquí hay una fijación y en la vista lateral acá hay una fijación. Entonces hay la movilidad de estas hernias y se fijan al periósteo. La bichectomía. La bichectomía es un procedimiento quirúrgico frecuentemente realizado de forma ambulatoria, es poco invasiva y con una rápida recuperación. El objetivo de esta es mejorar el contorno de las mejillas al reducir su volumen y va a resaltar las eminencias malares. Acá se va a realizar la reducción de la bolsa adiposa de Bichat y van a existir diferentes técnicas, tanto externas como intraorales para su extracción. Sus aplicaciones clínicas son las intervenciones reconstructivas, dando una zona dadora de injertos de grasos libres, rellenos de algunos defectos, reconstrucciones post-secciones de tumores y colgajos pediculado para tapizar fístulas oronasales en niños con fístulas palatinas. El primero que la describió fue Heister en 1732. Él lo describió como una estructura glandular y se le denominó glándula malar. En 1802, Javier Bichat, aparte de que era una estructura glandular, él dijo que el componente principal de esta bolsa era grasa y se le denominó desde esta fecha bola de Bichat. Esta bolsa grasa bucal tiene gran relevancia en el contorno de las mejillas y está situado entre el espacio masticatorio virtual, entre el músculo macetero y el músculo bucinador. Sus funciones en bebés y en niños está relacionado con los movimientos de succión y de masticación. Es decir, evita que las mejillas colapsen. Tiene un peso promedio de aproximadamente 9.3 gramos y un volumen promedio de 9.6 cc. Su irrigación está dado por la arteria maxilar interna, por la arteria transversal facial, que es una colateral de la arteria temporal superficial, y por las ramas de la arteria facial. Los límites de esta son por posterior con el músculo macetero, el tendón del músculo temporal y el músculo pterigoideo medial. Por la parte medial, por el músculo bucinador, lateral, el primer plano de los músculos faciales,
y anterior el conducto parotidio. Esta va a tener 4 porciones: una extensión temporal o superior, el cuerpo, una extensión pterigoidea y una extensión arterior. La parte más voluptuosa vendría a ser la extensión bucal, que representa el 30 al 40% del peso total. Y la porción menos voluptuosa vendría a ser el cuerpo. Y esta va a estar fijada por diversos ligamentos, como podemos ver en el cuadro. Las relaciones anatómicas, es decir, esta va a estar asociada internamente con los músculos masticatorios, con la rama bucal y cigomática del nervio facial, con el ducto parotidio, con la arteria y vena facial, con la arteria temporal superficial y temporal media, y se relaciona pobremente con el grado de la adiposidad del paciente, es decir, que puede haber personas de complexión delgada con una bolsa de Bichat abundante y personas con una complexión corporal grande con bolsas de Bichat pequeñas. Las técnicas quirúrgicas, tenemos el abordaje extraoral. Esta va a estar realizado a través de un facelift y es más peligroso por la vecindad del nervio facial, por lo que se le prefiere hacer la técnica intraoral. Se realiza una incisión horizontal en el borde anterior del macetero a 1 centímetro por debajo de la comisura bucal y se divulsionan las fibras del músculo y la grasa aparece con una tracción muy suave. El abordaje intraoral es la más utilizada y recomendada y se desarrolla bajo la infiltración de anestesia local, que es lidocaína con epinefrina al 2%, aproximadamente 3.6 mililitros por cada lado. La anestesia puede ser también general si la paciente se va a realizar a otros procedimientos, es decir, rinoplastia, lipopapada, entonces ahí se aplica una anestesia general. Como podemos ver aquí, se hace un marcado de puntos. Uno que nos indica la papila de Stennon, el punto intermedio entre estos y la línea de mordida o la línea alba. Acá podemos ver la línea superior, la línea inferior, la anterior y el sitio en donde se va a incidir. La incisión se hace con punta colorado para exponer el músculo bucinador. Y se va a mostrar cómo se atraviesa de madera a roma el bucinador y se entra al espacio bucal. Consecuente a esto, vamos a tener una exposición de la bolsa adiposa y vamos a hacer una tracción pasiva con las pinzas Alice de la bolsa adiposa de Bichat y la realización de la disección de la cápsula y después de esto las adherencias. Vamos a hacer un corte al pedículo capsular de la bolsa adiposa de Bichat y se va a cauterizar. Después de esto vamos a hacer la colocación de la sutura, que tiene que ser absorbible. En este caso es Katsum 3.0, justo a la mitad de la herida con un afrontamiento pasivo. Aquí podemos ver los resultados de una paciente que es antes de la bichectomía, a los 2 meses postquirúrgico, y ya a los 4 meses se ve un mejor perfilamiento y un mayor perfilamiento. Y acá hay otro pre y postquirúrgico, pero ya también a las 6 semanas. Las complicaciones son hematoma posoperatorio inmediato, un absceso posoperatorio, paresia transitoria y un trimus temporal. Y las secuelas que nos puede dejar es una parálisis de la rama del nervio facial, estenosis del ducto parotidio y una asimetría facial. Las indicaciones postquirúrgicas es un reposo moderado, aplicación de hielo por 20 minutos durante algunos días, evitar la exposición al sol o que tenga una dieta blanda, el vendaje de compresión elástica por lo menos 3 días, administración de medicamentos, antibiótico-terapia, antiinflamatorios, esos pueden ser esteroideos o no esteroideos,
Y esta sería pues un esquema, ¿no? Que es la amoxicilina más ácido clavulánico, dexametasona y ibuprofeno. Y esta sería la bibliografía que hemos utilizado. Buenas noches, chicos. Buenos días, disculpe, creo que estoy durmiendo. Jeje. Bueno, a ver, pasemos primero a la primera parte de lo que es rinoplastías. Bueno, ya, dentro de todo lo que me hubiera gustado que hubieras precisado en la exposición, son los puntos de referencia anatómicos de la nariz. El rinon, el nacium, la punta, suprapunta, columnela. Esos puntos son importantes para poder determinar o poder hacer un buen diseño dentro de lo que es el procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Hacerles recordar que dentro de lo que es la anatomía tenemos músculos intrínsecos y músculos extrínsecos de la nariz. ¿Qué serían los músculos intrínsecos y qué sería un músculo intrínseco? Pregunto. ¿Está ahí el expositor? Sí, doctor, disculpe. Repito la pregunta. ¿Qué sería un músculo extrínseco y qué sería un músculo intrínseco? ¿Cómo me definirías músculos extrínsecos y músculos intrínsecos? Doctor, los intrínsecos serían los que están o sea, más dentro, y los extrínsecos los que son los más superficiales. O sea, ¿Aló? doctor, ¿me escuchó? Sí. Les defino con los músculos intrínsecos y extrínsecos. Los músculos extrínsecos son aquellos que comienzan en cualquier otra parte de la zona de la nariz y terminan en algún punto de la misma nariz. Por ejemplo, el elevador de la ala nasal. Por ejemplo, también algunos músculos de la parte del procerus. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Ya. Entonces, son los músculos que se insertan en otro sitio y se dirigen a la estructura. ¿Correcto? Entonces, muchos podemos tener la capacidad de, por ejemplo, mover mucho mejor las alas nasales, abrir las alas nasales y poder aumentar la capacidad de entrada de aire. Entonces, ¿cuáles son generalmente estos músculos intrínsecos? Hay un músculo piramidal, el músculo nasal, un depresor del tabique, y un extrínseco es el músculo elevador del labio superior y de la nariz. También son músculos extrínsecos, intrínsecos. ¿Ya? Bueno, lo que quiero hacerles recordar simplemente que si yo les pregunto en el examen, músculos extrínsecos o la nariz tiene músculos intrínsecos, ¿verdadero o falso? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, doctor, sí se lo escucha. Ya, si yo les hago la pregunta, la nariz no tiene músculos intrínsecos, ¿es verdadero o falso? Falso, doctor. ¡Verdadero! Ah, sí, falso, disculpa. Falso, la nariz. Al igual que cuando les pregunten en el examen,
que la oreja no tiene músculos intrínsecos. ¿Eso es verdadero o falso? Doctor, falso también, doctor. Claro, hasta la oreja también tiene músculos intrínsecos. Correcto, entonces no olvidarse esa parte. Bueno, continuamos. Dentro de la anatomía de la nariz, como explicó su compañera, claro, muy bien, tenemos la parte de... ¿Por qué cerraron la presentación? Doctor, ya lo presento un ratito, por favor. Se salió mi compañera. Bueno, no me quedo de otra cosa. Por favor, todos prendan su cámara. Por favor, Ya todos se puede prendan ver su mi cámara. pantalla. Sí, tu pantalla sí la estoy empezando a ver. Por favor, todos prendan su cámara. El que no prenda su cámara lo considero como ausente. ¿Nadie más va a prender su cámara? Cuento hasta 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, en 3, en 2, en 1, en 0. Bueno, los que no prenden su cámara, lo siento mucho. Ok. Listo, continuamos hablando. Bueno, dentro de la anatomía de la nariz, está bien, hay varias de terminologías que están utilizando en lo que es los diferentes libros, ¿no? Entonces, definitivamente, hueso propio de la nariz, ya esa es la parte muy importante, la parte del septum cartilaginoso, la parte del músculos laterales o triangulares y los alares, que en otros textos también lo van a encontrar con el nombre de músculo o cartílago lateral inferior. También lo van a poder encontrar con ese nombre. Y bajo ese nombre les puede confundir algunas cosas, especialmente cuando hablamos de la teoría o el planteamiento del trípode nasal. Correcto, avanza por favor. Ya, bueno, esta es la parte de la anatomía, sigue avanzando. Ya, ahí es donde vemos los músculos extrínsecos, retrocede una. Ahí es donde vemos los músculos extrínsecos y músculos intrínsecos, ¿no? Como le estaba mencionando. Ahora, su compañero hizo un resalte, o resaltó un músculo muy interesante que es el depresor del septum nasal. ¿Ya? Ese depresor del septum nasal es un músculo muy, que en los años 80, 90,
fue un músculo que casi causa una revolución dentro de lo que es la cirugía nasal. ¿Por qué? Porque se pensaba que era el músculo que hacía caer la punta de la nariz, o que simplemente con seccionar ese músculo depresor del septo nasal se podría corregir la caída de la punta y mantenerla elevada. Después ya se fue determinando que es un elemento más a tratar en caso de puntas nasales muy caídas, pero que no era el esencial, sino un elemento más. Entonces acuérdense mucho de este músculo, depresor nasal, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, el músculo procerus sería un músculo extrínseco, pero el músculo transverso nasal sería un músculo intrínseco. Así como, por ejemplo, el dilatador de las alas nasales es un músculo netamente intrínseco. ¿Ya? Entonces, es muy importante conocer un poco la anatomía de esta parte cuando hacemos reconstrucciones nasales o tratamos de identificar estructuras de la nariz. Avance. ¿Ya? Dentro de lo que es la parte vascular, ya sabemos, como vieron también en la parte vascular de reconstrucción nasal, la zona de la nariz es una de las zonas más irrigadas que hay. Ahora, ¿por qué es tan importante el punto de Kieselbach, doctora? No dejes de presentar. Doctor. ¿Por qué dejan de presentar? No, doctor, solo para prender mi micro, pues. ¿Qué tienes que dejar de presentar para prender tu micro? Ya. No, Ya. aquí está, doctor. Ya te entiendo. Ok, Benja. Te escucho. Doctor, sería para el momento de la cirugía, como lo mencioné, sería por la vasoconstricción. O sea, según lo que leí, doctor, decía que una técnica de anestesia adecuada, como lo mencioné, iba a evitar, ¿no?, que haya abundante suministro de sangre durante la cirugía. Correcto. Ya, el punto de Kieselbach, ¿por qué es importante? Te estoy preguntando. No tanto en la cirugía, sino en la fisiología normal de la nariz. No recuerdo, doctor, la verdad. Ya, es una red vascular. ¿Ya? Preciosa. Acuérdate, cuando yo te hago una pregunta, no es porque quiero que caigas o para maletearte. Es para que me digas exactamente. No sé. Ya, perfecto. No sabes, lo aclaro. ¿Me entiendes? Sí, doctor. Una de las cosas que menos me gusta es que me quieran palabrear. Ya, si me dices, no sé, perfecto. Continuamos y seguimos explicando. ¿Me entiendes? Ok. Sí, doctor. Entonces es un plexo vascular. Ese punto de Kieselbach es muy importante porque ahí es donde se basa la mayor cantidad de orígenes de epístasis. Entonces, sí, tenemos ahí la mayor cantidad de epístasis. Entonces, con eso ya más o menos tenemos una capacidad de entender cómo podemos controlar en forma adecuada una epístaxis sin necesidad de colocar tapones nasales o sin necesidad de hacer maniobras dolorosas que son muy incómodas para cualquier paciente o para ustedes mismos. Ustedes imagínense justo ese punto de Kieselbach, ¿cómo lo ubicamos externamente? Lo ubicamos al final de la base del hueso propio de la nariz. A ver, retrocede tu imagen y muéstrame el hueso propio de la nariz. Ahí está, perfecto. Señálame con tu puntero dónde estaría la base del hueso propio de la nariz. Aquí, doctor. Base, no parte superior. Aquí. No, base, baja hacia el hueso malar. Hueso propio de la nariz, ¿dónde está? Este es el hueso propio, doctor, de la nariz. ¿Cuál sería la parte más inferior? Esta. Eso, esa es la base, mi rey. Donde se asienta sobre el malar, esa es la base del hueso propio de la nariz, ¿correcto? Ya. Justo ustedes se palpan ese punto y en el momento en que pasan de hueso a zona cartilaginosa, esa zona, más o menos casi donde nos muestra la letra S, ¿ya?
Esa zona es la zona a nivel del tabique del punto de Kieselbach. Y ese punto de Kieselbach, cuando nosotros lo comprimimos en un paciente con epístasis, generalmente 5 minutos de compresión y logramos un adecuado control de esa hemorragia nasal. Entonces, más o menos imagínense ese punto ese, y si lo palpan ustedes, se palpan la base de la nariz, que está en unión hacia el músculo, hacia el hueso maxilar, y van bajando, y en el momento en que sienten que baja, que termina el hueso, ahí es donde comprimen fuerte, y con eso disminuye o controlan muy bien cualquier tipo de sangrado. Como colorario, recordarles que paciente que tiene sangrado nasal, nunca lo echen, nunca hagan que tire su cabeza hacia atrás. ¿Ya? Ese es un error muy común y que es bastante frecuente en centros médicos y hasta por médicos. Un paciente con sangrado nasal, primero sentarlo, no tirarle la cabeza hacia atrás, controlar su sangrado idealmente mediante el método que les digo, compresión con índice y con dedo pulgar. En ese punto, en ambos lados, comprimen fuertemente, le duele un poco al paciente, significa que está siendo bien hecho, y con eso evitan estar colocando papel higiénico, evitan colocarle cualquier otro tipo de cosa dentro de la nariz para que no sangre, pero no están controlando el origen, simplemente lo que están haciendo cuando meten cualquier tipo de material por dentro de la fosa nasal para tratar de no ver el sangrado, lo que están haciendo es eso, ocultar el sangrado, pero no significa que no siga sangrando. Entonces, en muchas ocasiones el gran problema es que ese sangrado se va a llenar toda la fosa nasal y empieza a caer hacia la boca, hacia la garganta, y empiezan a tragarse la sangre. Y después de 5 minutos de sangrado dicen, ya no sangra por fuera, pero se han estado tragando la sangre, y como la sangre es irritativa, vomitan. ¿Y qué vomitan? Sangre. ¿Y la familia qué dice? Pánico. Ahora no se la sangre de la nariz, sino está vomitando sangre. Entonces piensa que el problema es mucho mayor. Entonces, uno, controlen el sangrado y no lo escondan. ¿Correcto? Ya, avanzamos. Ya, las proporciones faciales, sí. Lastimosamente, cuando hablamos nosotros de proporciones faciales, hablamos en base a un tipo de raza o un tipo de etnia. ¿Ya? Como la mayoría de estos libros son americanos, siempre se basan en razas arias o razas blancas, pero no se basan en otro tipo de razas. Entonces, este tipo de proporciones hay que tomarla en cuenta, pero que no hay que tomarla como algo total y absolutamente obligatorio. ¿Ya? Uno de los puntos más importantes es, eso sí, el ángulo nasolabial. Ese ángulo nasolabial tiene que estar por encima de los 90 grados hasta máximo 110 grados. Porque si está por encima de los 110 grados, por lo general se ve una nariz demasiado levantada, poco natural, y definitivamente en muchas ocasiones es objeto de burlas, cuando está demasiado levantada la punta. Y como dicen, me dicen muchos pacientes, no quiero que me quede como nariz de chanchito. Ok, avanza. Ya. Entonces, bueno, acá es una parte muy importante, y esto sí es muy importante, y que muchos de sus compañeros que han estado en consulta han visto, que le digo al paciente, de que ¿cuál es el principal motivo para una rinoplastía? Es principalmente estético. ¿Ya? Y generalmente lo tiene que desear el paciente. No lo tiene que desear el amigo, ni la enamorada, ni el enamorado, ni los padres. Ustedes, si en algún momento hacen consulta para una rinoplastía o para cualquier procedimiento estético, idealmente si el paciente ya es mayor de 13, 14 años,
La entrevista tienen que hacérsela al paciente, no a la mamá, no al papá, no al familiar. Y que el paciente les diga, el mismo paciente les diga cuál es su molestia. El gran problema que tenemos es que viene la papá y el mamá que dice, quiero que le arregle la nariz, y lo veo al paciente total y absolutamente callado. En algún momento le pregunto al paciente, ¿tú quieres arreglarte la nariz? Y el paciente dice, no, para mí está muy bien mi nariz. Perfecto, listo, se acabó la consulta. No se programa cirugía, no se opera. Eso es muy importante que tienen que entender para que no tengan problemas posteriores, porque cuando operan a un paciente que no quiere operarse y ha sido obligado por otras personas, nunca va a estar conforme con el resultado. Y ese es un gran problema que te trae cola, porque el paciente te va a decir, no me gusta esa nariz, pero está bonita, todo el mundo le puede decir que está bonita, pero no le gusta porque ella nunca quiso cambiarse la forma de su nariz. ¿Ya? Ahora, es muy importante, como dice su compañera, todos los antecedentes médicos, porque hay muchos pacientes que han tenido ya cirugías de septum sin haber tenido cirugía estética, o el problema de las alergias, porque nos puede producir problemas en el acabado, y muy importante dentro de la evaluación, también determinar si hay tabique desviado o no. Porque si hay tabique desviado y no lo corregimos en su forma adecuada, nos va a dar como resultado que la nariz nos quede chueca. Y ese también es un gran problema a solucionar. Y la parte muy importante, historia de traumas. ¿Ya? Porque cada trauma nos produce un daño diferente y más engrosamiento, más callo y más dureza y más dificultad en el trabajo quirúrgico. ¿Avanzamos? Ya, la punta, bueno, hay que evaluar la punta. Acuérdense algo muy importante. No permitan que el paciente trate de mostrarle una foto y decirles, quiero esta punta, quiero esta nariz, quiero esta forma. Porque lastimosamente la nariz no es única, es parte de todo un conjunto de estructuras faciales que en su conjunto tienen que armonizar. Entonces, la punta nasal de un paciente A no va a quedar tan bien como para un paciente B o un paciente C. Entonces, el análisis con el paciente es ponerle en una posición lo más realista posible. No se imaginan personas con una cara tan grande como la mía que vienen a consulta y me dicen, doctor, quiero una naricita de Maju Mantilla. Yo le digo, eso es imposible. No, doctor, yo quiero esa naricita, quiero esto, otro. Imposible, imposible. Entonces, cuando tengo un paciente con ese tipo de conceptos equivocados, que una rinoplastía o una cirugía plástica hace lo imposible, yo prefiero mandárselo a mi enemigo. Porque siempre va a ser un paciente insatisfecho. Hay que ponerle siempre las cosas claras al paciente. Y ahora, dentro de todos los aspectos, yo siempre les voy a recomendar que nunca le digan al paciente cómo debería ser su nariz. O sea, el paciente dice, doctor, ¿y cómo debería ser mi nariz? Les pregunta. Y no deberían darle ese consejo. Si el paciente les pregunta, doctor, ¿cómo debería ser mi nariz? Ustedes inmediatamente deberían responder, ¿cómo quieres que sea tu nariz? ¿Ya? Los conceptos de belleza son muy personales. Los conceptos de estética son muy personales. Hay varones que le gustan las chicas que sean altas. Hay otros varones que les gustan las chicas que sean bajas. Hay varones que les gusta que los ojos sean muy grandes, otros que sean ojos pequeños. Entonces, y hay mujeres que les gustan los chicos altos, los chicos bajos, los chicos trigueños, los chicos con ojos japoneses, con los chicos con ojos grandes. O sea, nuestros conceptos son muy variados. Y cuando hablamos de estética, nosotros tenemos que tratar de meternos en la cabeza del paciente para tratar de darle la mejor oportunidad de tener un resultado. Pero si nosotros sugerimos, lo peor que podemos hacer es hacerlo de acuerdo a con nuestros conceptos estéticos, nuestros puntos de belleza. Y eso es lo que puede
malograrles toda una cirugía. Entonces, nunca permitan que el paciente les ponga a ustedes el, ¿cómo se llama? El trono, la batuta de decir, doctor, usted me dijo que tenía que cambiar esto y no me gusta cómo ha cambiado. No permitan eso, porque tienen que hacer que el paciente sea el que decida, elija, de acuerdo a las posibilidades que ustedes, todos ustedes, bueno, los que estén aún conectados, en que hay personas que les gusta la nariz de Maju Mantilla y hay personas que no les gusta para nada. Porque es una concepción personal, no es una concepción tanto a que la podemos generalizar a todos. ¿Ya? Correcto. Avanzar. Bueno, la técnica quirúrgica, muy bien. La técnica abierta, técnica cerrada. Personalmente más me gusta la técnica cerrada, pero en la mayoría de cirujanos les gusta más la técnica abierta porque resulta mucho más sencillo, teóricamente hablando, hacer una técnica abierta, pero resulta también, como dijo bien su compañera, en esa cicatriz, en la columnera. Definitivamente la cicatriz no siempre es muy visible, pero como en Perú somos los que no tiene inga, tiene mandinga, la posibilidad de hacer queloide es bastante alta. Y esa posibilidad de hacer queloide nos puede malograr un buen resultado nasal. Avanzamos. Ya vemos, hay 3 tipos de incisión. Me hubiera gustado que hubieras buscado imágenes un poco más explícitas sobre cuál es el corte marginal, el corte cartilaginoso, el corte intercartilaginoso. Acá sí la imagen me da cierta idea, pero no me es tan explícita. Bueno, los grupos de práctica, mayormente los que han hecho práctica, más o menos sí les he explicado este tipo de incisión, como es una, como es otra, espero que se acuerden. Ahora, la incisión de transficción es muy importante entender. La incisión de transficción es cuando queremos corregir el septum cartilaginoso óseo. Ya no es tanto para corregir la parte de cartílago alar, cartílago triangular o lateral, sino es para corregir el septum cartilaginoso. ¿Ya? Entonces la incisión transfixiante puede ser parcial o total. ¿Cuándo hablamos de parcial? Cuando la hacemos solo por un lado. Cuando hablamos de total es cuando incidimos en los dos lados del septum, a través del septum cartilaginoso. El detalle es que tampoco has especificado dónde se encuentra el septum cartilaginoso, el que es cartilaginoso, y el septum membranoso. El septum membranoso es la parte que nosotros podemos palpar con los dedos, donde en la base en la parte inferior de la nariz, donde podemos palpar el septum, termina el septum, inmediatamente palpamos una zona donde no hay mayor cartílago y después de eso palpamos la columnela. Entonces, ese espacio entre final del septum cartilaginoso y la columnela, esa es la zona del septum membranoso. Y ahí es donde se hace la incisión transeptal. Y va dirigido a hacer la septoplastía, corrección de septum. Avanza. Ya la técnica de rinoplastía abierta es la misma incisión marginal, una rinoplastía marginal, con incisión marginal, pero que hacemos una incisión transcolumnelar. Si ustedes leen en algún momento libros antiguos de cirugía plástica, van a leer que la técnica con incisiones marginales, sin incisión en la columnela, también se le denominaba rinoplastía abierta sin sección de columnela. Eso solo se lo doy como dato histórico, no como una verdad ahorita. Ahorita técnica abierta, toda técnica abierta implica corte de columnela. Toda técnica cerrada implica no corte de columnela, por si acaso. Avanzamos.
¿Ya? Y esta sí es la parte muy importante y los que han estado en consulta es lo que les digo siempre a los pacientes, ¿no? Mejorar dorso, disminuir el ancho de la nariz o del dorso, modificar los alares para que no se vean tan anchos y afinamiento de la punta nasal. Muchos de sus compañeros ya saben el término que yo uso bastante cuando manejo la punta, que es equilibrar la punta. Y ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque hay que aprender a manejar bien la punta nasal para dar un resultado adecuado y evitar esas narices que parecen de chanchito y evitar esas narices que de perfil se ven bien, pero de frente parece la punta extremadamente caída. Y es que porque utilizan técnicas incompletas, sin modificación adecuada de la punta y que al final de cuentas nos da un resultado poco agradable. Avanzamos. Ya el tratamiento del dorso nasal, bueno, cuando su compañera habló del tratamiento del dorso nasal, hay varias formas de tratarlo, ¿no? Podemos tratarlo uno con osteótomo. Primero se corta el cartílago, después con el osteótomo continuamos con el corte. Mi técnica es al revés, yo utilizo primero una raspa o una lima para bajar lo que es el dorso cartilaginoso óseo y después veo el dorso hasta dónde bajó bien mi dorso óseo y lo continúo hacia el dorso cartilaginoso. Es una técnica inversa, pero igual, ambas van en el mismo sentido, en dejar un dorso cartilaginoso idealmente recto, no dejar un dorso cartilaginoso cóncavo. Eso es muy importante, tratar de dejar un dorso cartilaginoso recto. Avanzamos. Ya, esto es muy importante, entiéndalo, que la utilidad es primero para cerrar ese espacio al momento de sacar la giba, la osteotomía lateral es muy importante para cerrar el espacio que al momento de sacar la giba queda entre los dos huesos. Porque ese espacio hace que la nariz se vea muy ancha. ¿Ya? Y bueno, también en desviaciones traumáticas nos permite corregirlas y hacer un adelgazamiento del pirámide nasal, lo cual también da un afinamiento estético. La técnica percutánea, bien entendida, y las técnicas internas. Me parece que no me has explicado técnicas internas, salvo que me haya distraído en algún pequeño momento. Esa es la externa. Sí, doctor, no dice la interna. Ah, ya. Gracias por hacerme recordar. Pensé que era mi culpa porque me había distraído. Ya. La técnica externa está bien, es con un osteótomo de punta bastante delgada, generalmente de 5, máximo 7 milímetros, no más gruesa. Y la técnica, como os he explicado, es separación de casi 5 milímetros, hacer como un cribado en la zona de la base y después con los dedos romperlo definitivamente. Ahora, como tú describiste, hay la técnica externa, técnica interna, pero te faltó hablar de la técnica mixta, en la cual se utiliza los osteótomos internos y también osteótomos externos como complemento. Acá lo que tengo que recalcar muy bien es que en esta cirugía tiene que uno asegurarse muy bien de que todo el hueso, toda la línea que hemos querido nosotros romper, toda esa línea y movilizar el hueso propio de la nariz, tiene que estar bien roto, o bien quebrado, o la fractura tiene que ser completa. Si nosotros dejamos algún pequeño segmento de fractura incompleta, vamos a tener la mala suerte de que en el futuro de la evolución del postoperatorio, ese hueso va a empezar a abrirse y tomar la posición original. Por lo tanto, le va a crear un disgusto al paciente porque va a ver que su nariz se empieza a hinchar. O peor aún, si un lado ha sido bien fracturado y el otro lado no ha sido bien fracturado, entonces solo un lado es el que se va a abrir, desencadenándole en el paciente una imagen de que está chueca la nariz. Entonces, como punto clave, la fractura de los huesos propios de la nariz en su base tiene que ser siempre completa. Avanzar.
Ya, la modificación de los alares, mira, hay dos formas de decirlo. Acá me parece que te equivocaste en la forma de interpretarlo. Los cartílagos alares o la parte cutánea de los alares. Dentro de la cirugía hay que modificar siempre, generalmente se deben modificar los alares. Lastimosamente muchos otorrinos hacen rinoplastías, pero no modifican para nada los cartílagos alares. Por lo tanto, les quedan narices muy redondas o muy caídas o poco agradables. El dorso se ve muy bien, pero la parte de punta se ve muy mal. Entonces, en todas cirugías siempre se tienen que modificar los cartílagos alares, ¿ya? Pero la parte cutánea alar, la parte que está en la base de los alares, esa se determina de acuerdo, ya, eso sí, a lo que mencionaste, ¿no? Las diferencias de 2 milímetros y puede llevar una plastía de alares. Con tu flechita señálame dónde alías la plastía de alares o dónde es que se hace la plastía de alares. Ah, baja, 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 baja. No, en la base, en la otra base. Ahí. Ahí es donde se hace la plastía de alares. Pero la plastía de la piel alar. Cuando hablamos de plastía de alares es para tratar de adelgazar la proyección lateral que tiene las alas nasales. Ahí es donde se plastía de alares. Pero es muy diferente a la plastía de alares. Muéstrame el cartílago. Cartilaginosa. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Entonces es muy importante entender esa parte, porque con la modificación generalmente de toda la parte cartilaginosa, logramos mejorar también la forma externa de los alares y en muchas ocasiones no es necesario hacer una cirugía de plastilla de alares. Avanza. Ya, bueno, la punta nasal tenemos varios factores. Bueno, es todo lo que tenemos que modificar de la punta. Está la teoría dinámica del trípode, nos ayuda bastante. Había un compañero que me decía que en el libro mencionaba del cartílago alar del cartílago lateral inferior y no entendía cuál era el cartílago lateral inferior. Por eso les digo que hay nombres. Puede ser el cartílago alar o también le dicen el cartílago lateral inferior. Pero bueno, la teoría del trípode, espero que le hayan entendido, es más que todo para guiarnos en cómo debe estar la dirección de la nariz, la punta de la nariz y cómo podemos levantar esa punta haciendo modificaciones tanto del cartílago como resecciones o incrementos como describe posteriormente. Continúa. Y ahí explica muy bien. Si alguno de sus compañeros ha estado dentro de una rinoplastía, ven cómo hago modificaciones poniendo puntos. Yo le denomino plicatura de domos, que es la parte más alta de los cartílagos alares, para mejorar, afinar y darle un poquito mejor proyección a la punta. Hago resecciones a nivel tangencial en la parte superior de los alares laterales. A ver, señálame el alar lateral, por favor. A la imagen costado. ¿En esto, doctor? Sí, la imagen 2. En la imagen 2 vemos un cartílago alar. Entonces, ven cómo va la proyección hacia uno que va un poquito más horizontal y la otra que es un poco más caída. Entonces, ¿cómo yo consigo tratar de levantar o mejorar la rotación de la punta? Es haciendo una incisión en el límite de la cartílago alar, se llama el límite del cartílago alar, antes de conjunción con el cartílago lateral, con el otro lado, la otra. En esa nariz, la parte superior, esa parte superior, ese domito que tenemos ahí, lo recorto. Entonces, al recortar ese pequeño lomito que vemos del cartílago lateral o cartílago alar, conseguimos de que el momento de la cicatrización se vuelva ese lado que hemos cortado, al momento de quererse cicatrizar se va a querer volver a pegar de nuevo hacia el cartílago lateral.
Entonces hace que toda la punta suba. Entonces, al sacar ese pequeño domito, no es cortar todo, solo sacar una ramita de ese domo, logramos conseguir que se pueda mejorar la rotación de la nariz y levantar la punta. Y como en la figura 3, en la figura 4, con un solo punto hemos logrado, ya han visto ya los que han visto la cirugía, logramos mejorar tanto el perfil como la proyección. Continúa. Ya, y de ahí tenemos para poder colocar, poner un supratip, que es la suprapunta, que en algún momento me han visto que les he mencionado lo que hemos visto en rinoplastía, y también la colocación de, que todo el mundo le dice un poste. En la imagen 6 ve la colocación de un poste en la columnela. Personalmente casi no la coloco. No me gusta colocarla. ¿Por qué? Porque me levanta mucho la punta y lo que quiero no es levantar la punta, sino lo que quiero es equilibrar la punta. Y bueno, ahorita traté de explicarle cómo consigo el equilibrio de la punta. Es un poquito complejo. Ya lo que va a ser prácticas a partir de mañana, 8 de la mañana en el Hospital Antonio Lorena, les voy a explicar, si me hacen recordar, cómo es que yo defino equilibrar la punta. Avancen. Bueno, cuidados postoperatorios. Cada médico, ustedes cuando vean un otorrino, un cirujano plástico, un cirujano cabeza y cuello, hasta los odontólogos ya quieren meterse a hacer rinoplastías. Cada uno tiene una forma de ver, hacer y determinar cómo realizar el postoperatorio. ¿Ya? Ya varios conocen mi esquema de cómo hago mi postoperatorio y se coincide con mucho de esto. Esto no es algo estricto, es la forma como el autor del capítulo da su forma de tratar, ¿no? Es una guía, pero cada uno tiene una forma diferente de hacerlo, ¿no? Así que lo único que deben recalcar, lo único que les voy a recalcar es el uso de tapones nasales. ¿Ya? Hay muchos cirujanos plásticos y otorrinos y otros especialistas o pseudoespecialistas que dedican a hacer este tipo de cirugías que no usan tapones nasales. ¿Ya? Personalmente me gusta usarlos y no voy a dejar de usarlos porque me da tranquilidad en la evolución. Pero el uso de tapones nasales no es obligatorio, es de acuerdo a cada cirujano. Ahora, lo que sí tienen que tener en la mente es uno, que sí, la primera semana postoperatoria, la cabeza tiene que estar idealmente elevada a 30-45 grados. Y segundo, obligatorio también el uso de hielo perinasal subocular, o sea, en la zona de intersección entre nariz y ojos, para que la inflamación no sea tan fuerte y disminuya bastante sus molestias. Avanza. Ya las complicaciones, bueno, tenemos dos cosas, ¿no? Una es complicación y otro es evolución. ¿Ya? Dentro de complicación, sí, diría el hematoma es lo más dramático que nos podría suceder. Es un hematoma que nos deforma totalmente la nariz, deforma el yeso, y tenemos que hacer incisiones para evacuarlo. Hacer cirugía. En lo que es sangrado es raro, pero generalmente son aquellas personas que tienen la mucosa muy irritada y que el edema operatorio es lo común. Por lo tanto, no lo consideraría complicación y personalmente yo diría no es una complicación. Es parte de la evolución de la rinoplastia. ¿Ya? Irregularidades, asimetrías y depresiones sí es una complicación, pero más que una complicación aguda, es una complicación a mediano tiempo. Porque ese es el acabado de la nariz, y ese acabado mal adecuado o no muy bien adecuado, realmente es una gran molestia tanto para el paciente como para el cirujano. Avance. Listo. Ahora entramos a ¿alguna pregunta con respecto a rinoplastías?
Noel, cuéntame. Doctor, ¿en qué pacientes es de elección la aplicatura de domo? Y también en qué paciente sería de elección el injerto de cartílago en la suprapunta nasal. ¿Y en qué casos también se utilizaría una incisión transcartilaginosa o cuándo no sería de elección esta incisión? Ya, primera pregunta. En casi todos los pacientes que encuentro una nariz ancha o una punta nasal ancha, es donde hago la aplicatura de domos. En la misma aplicatura de domos consigo un estrechamiento, pero al momento de estrecharla también consigo un aumento de la proyección de la punta. Entonces, hay pacientes que con esa maniobra ya consigo un buen equilibrio y un aumento de la proyección que me supera el dorso nasal. Pero si a pesar de la aplicatura no logro conseguir que la proyección de la punta supere el dorso nasal, tengo que ponerle una suprapunta para que me dé una nariz proyectada hacia adelante y no una nariz redonda o una nariz caída. Ahora, la elección de la incisión va de acuerdo, uno, capacidad del cirujano y gustos del cirujano. Yo siempre digo que la incisión marginal es una incisión muy satisfactoria para mí porque me permite manejar las tres estructuras: la punta, los cartílagos laterales y la parte ósea. A diferencia que la transcartilaginosa o la intercartilaginosa no permite manejar de forma adecuada la punta. ¿Correcto? Sí, doctor, gracias. Ok. Entonces continuamos. Ahora veamos la blefaroplastía. A ver, Miguel Enrique, cuéntame. Doctor, una consulta. ¿Qué tan frecuente es la llegada de los pacientes que después de haberse sometido a un arreglo estético de la nariz, regresan, pero ya presentan lo que vendría a ser un trastorno corporal, doctor? Un trastorno estético corporal, doctor, lo que últimamente se está viendo. Ya, esos son los pacientes que nunca están satisfechos con el resultado de la rinoplastía, digamos, ¿no? Sí, doctor. Esa es más o menos tu pregunta. Los que vienen y piensan que no me gusta esto, no me gusta, y a pesar de que todo que sea bien. Sí, doctor, el trastorno dismórfico corporal que es, doctor. Ajá, ya, claro. Realmente no es muy frecuente. De cada 100 me vendrán 3 a 5 pacientes. Más o menos yo tengo mi cálculo así. Lastimosamente ese es un gran problema y eso tiene bastante que ver con pacientes que realmente tenían expectativas muy diferentes y que a pesar de la explicación no han entendido lo que se les ha explicado. Son muchas veces pacientes que pase lo que pase que le digas, no van a querer entender. Y como algunos compañeros de otras rotaciones de años pasados han visto que tenía pacientes que su nariz era espectacularmente linda, muy bonita, y yo la veía muy bonita, yo me sentía muy orgulloso y satisfecho por el resultado, pero la única persona que no se sentía bien era la paciente. Y me exigía que no la quería así, la quería un poco más ancha, la quería un poco más caída, y yo le decía, tenemos que afearla. Me dice, sí, doctor, quiero que la afee porque no me gusta. Ya, perfecto. Le hacemos su consentimiento informado de que quiere que se afee la nariz y la hacemos más fea. Y increíblemente la hacemos más fea, realmente no me gusta, el acabado muy caída, un poco en punta, pero la paciente dijo, ya, así me gusta, y se fue tranquila. Lo importante dentro de todo es explicarle bien a los pacientes qué es lo que va a pasar, cómo va a ser el cambio y cómo va a quedar o cómo posiblemente vayan a quedar. Un punto muy importante es que no me gusta utilizar los programas que manipulan la forma de la nariz para darle un ejemplo al paciente cómo puede quedar. Lastimosamente esos programas nos crean ya una expectativa a veces muy alta para el paciente
Y lastimosamente no, si no llegamos exactamente a lo que se le ha mostrado, el paciente va a quejarse siempre. Entonces, mostrarle o darle un esquema de cómo podría quedar su nariz, qué es lo que vamos a buscar, a dónde queremos llegar. Entonces, le crea un concepto que va a mejorar su nariz. Pero si le damos una imagen, así va a quedar, y no queda exactamente como se le ha dicho, entonces el paciente va a entrar en una crisis de decepción y sentirse engañado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con mostrarle imágenes de cómo va a quedar su nariz, si es que no estamos seguros de que vamos a llegar a ese punto. Y 99% de las veces no llegamos al punto exacto que queremos. Y hay que tener mucho cuidado en esa información que se le da al paciente. Ya, con respecto a la blefaroplastia, ya. A ver, Noel, dime. Doctor, en la reducción de cartílagos alares, por lo general dicen que debe ser menos de 7 a 9 milímetros y mayor a 5. ¿Y usted cuánto es lo que quita? No es que debe ser menos. Lo que tienes que dejar, que dejar de ancho de cartílago alar, no debe ser menor de 5. Idealmente tienes que dejar de 8 a 10 milímetros de ancho de cartílago alar. Ya es lo que dejes de ancho. No es lo que saques. Porque cuando sacas demasiado y dejas un cartílago alar muy delgado, pierde fuerza, pierde estructura y desencadena deformidad de las alas nasales. Y estas se colapsan. Entonces, el concepto es dejar entre 5 a 10 milímetros, idealmente de 8 a 10. Pero nunca dejar menos de 5 milímetros de ancho de cartílago alar, porque ahí sí vas a tener colapso de alares. Y ese es un problema bastante fuerte. ¿Correcto? Sí, doctor. Gracias. Continuamos con la blefaroplastia. Bueno, ya explicó muy bien. Lo único que te faltó explicar, preciosa, de la anatomía es que en la parte superior de los párpados tenemos dos bolsitas de grasa y en el párpado inferior tenemos 3 bolsitas de grasa. ¿Ya? ¿Por qué en el párpado superior tenemos 2 bolsitas de grasa? Porque en la parte externa, donde debería estar una bolsita de grasa, no está la bolsita de grasa, sino está la glándula lacrimal. ¿Ya? Eso es muy importante entender. En cambio, en la parte inferior sí hay 3 bolsitas de grasa. La lateral, la media y la central. Y son parte de lo que es la cirugía de blefaroplastia. En la foto que has presentado, es una occidentalización de un ojo oriental. Si se fijan bien, en la parte de la foto de after, ven que se forma un doble párpado, un parpadito delgadito y encima otro párpado, ¿correcto? Esa es la típica forma de un ojo occidental. La forma del ojo oriental no tiene 2 párpados, sino solo un párpado que llega hasta la línea de la pestaña. ¿Ya? Entonces lo que están haciendo es una occidentalización de la mirada, que es una técnica ligeramente diferente, pero en todo su proceso es muy, pero muy parecido. ¿Ya? Y bueno, esa es una de las causas también para hacer una blefaroplastia. ¿Ya? Continúa. ¿Ya? En la anatomía lo único que tienen que recordar bien es el tabique, ¿ya? El tabique orbital, ¿ya? Hay que recordar bien ese tabique orbital para qué es lo que tenemos que nosotros atravesar para llegar a las bolsas de grasa, ¿ya? Acordarse dónde está el tarso inferior, tarso superior, ¿ya? Y dónde están localizados los músculos orbiculares y principalmente el músculo elevador del párpado. Que como ya hemos visto en la clase de alteraciones o cirugía reconstructiva del párpado,
Ya su compañero ha explicado lo que es la anatomía también del párpado. Avanza. Ya, la irrigación del párpado, igual que cualquier estructura de la nariz, del rostro, está bien irrigada. Avanzamos. Ajá, esta parte de la inauguración es muy importante porque a veces cuando hacemos reconstrucciones nasales necesitamos hacer bloqueos de ramas, no necesariamente hacer anestesia local, sino bloqueo de rama. Conocer de estos conceptos de dónde se podría poner anestesia tronculares nos ayuda bastante en los procedimientos a realizar. Avanzamos. Ya, entonces ya claro, en la exploración física lo que tenemos que ver es todas las características. Algo muy importante, especialmente en el párpado superior, es que la mayoría de mujeres o varones que ya tienen más de 60 años tienen la tendencia a levantar bastante sus cejas, tener sus cejas en posición de sorpresa. ¿Y por qué se debe esto? Porque ya la piel sobrante del párpado es tan molestosa que ya empieza a sobreponerse sobre la línea de pestañas y le empieza a producir molestias para la visión adecuada. Entonces, como reacción a eso, levantan más las cejas. Entonces, es importante evaluar no solo el párpado, sino evaluar también la ceja. ¿Por qué? Porque tenemos algunos pacientes que tienen un problema de que la ceja está por debajo del nivel donde debe estar. Entonces, si nosotros hacemos la blefaroplastía a ese tipo de pacientes, vamos a acercar más la ceja hacia el párpado, y lo cual nos ocasiona, en vez de un beneficio, un mayor perjuicio. Entonces, la evaluación en ese sentido no solo es de la ceja, del párpado, sino del tejido de la ceja. ¿Ya? Avanza. Ya, acá, bueno, acá explica la blefaroplastía transconjuntival, si más no me equivoco, ¿estás ahí? Sí. Ahí estás Sí. explicando, bueno, la incisión de una transconjuntival. Esta es una transconjuntival. Bueno, es muy importante entender y como lo dijiste bien esa parte, que hay pacientes que son relativamente jóvenes, 30, 40 años, pero tienen unas bolsas en párpado inferior que son terribles. Entonces, esas bolsas tenemos que retirarlas. Pero como no hay un gran sobrante cutáneo, y como es paciente relativamente joven, entonces no se da la indicación de corte externo, transcutáneo, sino una blefaroplastia transconjuntival, como lo está explicando bien aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, la imagen es de una transconjuntival, pero el plan de tratamiento todavía no habla de que si va a ser transconjuntival o va a ser transcutánea. Entonces, si hay redundancia dérmica, lógico, hay que sacar piel. Y si tenemos que sacar piel, la técnica tiene que ser transcutánea. ¿Ya? Si solo es protrusión de bolsas adiposas, entonces la técnica idealmente tiene que ser transconjuntival, porque no hay redundancia de piel. Si hay protrusión de la glándula lacrimal, ahí sí tiene que ser transcutánea, pero es superior. Y tenemos que resecar glándula lacrimal, la cual es una técnica que tienen que tenerle mucho miedo porque cuando se exagera producimos un síndrome de ojo seco. Hay que tener mucho cuidado. Si hay hipertrofia del músculo orbicular, lógico, en una transconjuntival no vamos a poder resecar músculo orbicular, tenemos que hacerlo en una transcutánea. Si hay latosis, bueno, ya lo hemos visto en la clase de correcciones de párpado, que es toda una técnica transconjuntival mucho más compleja. ¿Ya? Si hay laxitud del ligamento cantal, o sea, los ligamentos cantales son los ligamentos que unen el párpado o los cartílagos tarsales hacia los lados de la estructura ósea ocular. Canto externo hacia el lado externo, canto interno hacia el lado nasal. Entonces, eso
en muchos pacientes ya de mayor edad, 60, 70 años, tienen una laxitud ya por vejez. Entonces, todo paciente que se le hace esa cirugía de blefaroplastia inferior, hay que tener cuidado porque siempre cursan, o generalmente cursan, con una debilidad de ese canto. Y en una de las fotografías que mostró su compañera, se los voy a explicar mejor. ¿Ya? La atrofia adiposa orbital. Esa atrofia adiposa orbital, algunos de sus compañeros ya me han escuchado, cuando parece que los ojos tienen bolsas, pero lo que más tienen es por la línea orbicular del maxilar, vemos que se forma como un surco. Y ese surco es el que da la impresión de un ojo cansado. No es que haya bolsas, sino tiene un surco muy profundo. Y ese surco muy profundo debería ser rellenado y no debería hacerse una blefaroplastia. Lastimosamente, en muchas ocasiones, por una mala evaluación, hacen una blefaroplastia y ocasionan un, lastimosamente, desastre. ¿Ya? Y bueno, en asimetrías, realmente las simetrías oculares son muy difíciles de corregir porque lastimosamente los ojos con 1 milímetro de diferencia entre uno y otro ya es visible. Entonces la capacidad de hacer una adecuada corrección es muy difícil. Hay que explicarle bien al paciente eso. Avanza. Acá está el punto que quería explicarles. La primera imagen de la señora, ven semejantes bolsas y definitivamente hay laxitud cutánea. Ya una gran laxitud cutánea y las bolsas. Pero si se dan cuenta, en el posoperatorio tiene ya un cierto grado de extropio. ¿Y cómo me doy cuenta que tiene extropio? Porque casi puedo ver, en primer lugar, toda la circunferencia inferior del iris. Puedo ver casi la circunferencia. Y en la parte central veo que se me muestra ligeramente la parte interna del párpado. Entonces, ahí me está haciendo extropio. Ahí me parece que le han hecho una blefaroplastia transconjuntival sin haber hecho un adecuado cierre o una adecuada tensión de los cartílagos que sostienen el tarso para que quede de manera más adecuada. Esta paciente está haciendo extropio. Ya, bueno, y los otros dos pacientes, bueno, el resultado es adecuado. Me parece que el paciente de abajo, la foto inferior, es de una paciente que le han hecho transconjuntival. Porque ahí se ve bolsas, pero no se ve mayormente sobresaltantes cutáneos, porque definitivamente es un paciente joven. Avanza. Bueno, dentro de las complicaciones, no confundir, y eso sí es muy importante, no confundir el ectropion con el lagoftalmus, por favor. El lagoftalmus generalmente es un problema de blefaroplastia superior. ¿Qué significa el problema de blefaroplastia superior? Que al resecar, haber sacado demasiada piel del párpado superior, hemos dejado una deficiencia para poder cerrar en forma adecuada el ojo. Y esa deficiencia para poder cerrar adecuadamente el ojo nos produce el lagoftalmus. El ectropio es al revés. En la parte inferior hemos jalado demasiado, hemos sacado demasiada piel y esto nos produce una extrusión o una caída del párpado inferior y que nos produce también un síndrome de ojo seco, pero no es un lagoftalmus. ¿Ya? Realmente en una blefaroplastia, la artosis palpebral no la he visto. Debe haber sido muy salvaje la cirugía o muy poco adecuada para poder dejar una ptosis palpebral. Generalmente, ¿cómo podría yo decir que una cirugía de blefaroplastia superior me puede dejar una ptosis palpebral? Por
podría ser porque han agredido demasiado al tratar de sacar las bolsas, han incidido sobre el ligamento elevador del párpado, lo han seccionado sin darse cuenta y con eso han producido una deficiencia de elevación del párpado. Es la única forma que podría explicar una ptosis palpebral en un problema un problema causado por una blefaroplastía. ¿Ya? El endoftalmus es la expresión del ojo cadavérico, el ojo muy hundido, y ese es cuando se saca excesivamente la grasa periocular, ¿no? La grasa peripalpebral. Ya. Avanzamos. Ya el manejo perioperatorio, la concentración de lidocaína, ya lo sabemos, la cantidad de líquido de epinefrina de lidocaína con epinefrina es entre 0.75 y generalmente puedo llegar hasta 1.5, no solo 1. Pero como se dice, estos son guías que nos dan para poder tener unos parámetros de referencia, pero no tienen que ser totalmente exactos. Avanzamos. Bueno, si alguna vez de ustedes me ha visto operar, creo que alguno de ustedes me ha visto que hemos hecho una blefaroplastía transconjuntival y también hemos hecho una corrección de ptosis palpebral, que me han visto. No le aplico mayormente tetracaína, la misma lidocaína con epinefrina la aplico en el mismo ojo, un par de gotitas, y también me produce una adecuada anestesia de toda la conjuntiva y la córnea ocular. Punto importante, y esto sí, acuérdense, el diseño es lo más importante en la blefaroplastía, el diseño. Un mal diseño nos lleva a una mala cirugía, y no seguir nuestro diseño también nos lleva a un mal resultado. ¿Ya? En el diseño, esa flecha con una X, idealmente tiene que ser 1 centímetro. ¿Ya? Tenemos en la línea del corte es 1 centímetro por encima de la línea de las pestañas, en la parte central. Y en las partes laterales, tanto canto interno como canto externo, se toma medio centímetro de la línea de las pestañas. Y ahí es como se forma el arco inferior. Ahora, muy interesante es que cuando nosotros cerramos los ojos, vemos que por encima de la línea de pestañas se forma un arquito, que es un pliegue. Y si nosotros medimos ese pliegue, por lo general, tiene 1 centímetro en la parte central y medio centímetro en la parte lateral. Por eso es que su compañera mencionó como borde inferior del corte el pliegue, ese pliegue que se forma. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo hago la marca superior? La marca superior lo hago, puede ser con una pinza, hago un pinch, o sea, un pellizcamiento de la piel y veo hasta dónde puedo pellizcar o cuánta piel puedo jalar sin que el ojo se me abra. Otra forma como calcular eso es también calculando 1 centímetro de la línea de implantación de la ceja. Calculo 1 centímetro, pero ahí sí, en la parte central y en la parte lateral, 1 centímetro. Para calcular la distancia. Entonces, en base tanto al centímetro superior y centímetro inferior, lo que me sobre es lo que voy a recotar. ¿Ya? Y eso sí se lo voy a preguntar en el examen, por si acaso. Ya la técnica tanto blefaroplastía superior e inferior es un poquito más compleja la técnica inferior. En la técnica inferior no podemos tener medidas. Lastimosamente, no es como la técnica superior en que ya diseñamos el diseño y cortamos y sacamos. No es tan fácil la inferior. La inferior, el corte generalmente se hace a 1 milímetro por debajo de la línea de la pestaña. De ahí se libera el músculo y llegamos a las bolsas, a las 3 bolsas, retiramos parte de las 3 bolsas
¿Y qué es lo que recortamos? Jalamos un poco, y acuérdense bien cómo es la técnica, jalamos la piel. ¿Y en qué momento cortamos? En el momento en que nosotros hacemos que el paciente mire lo más fuerte posible hacia arriba o hacia su frente, colocamos la piel encima y determinamos la línea en que se pega bien hacia el corte y resecamos toda esa piel sobrante. Muy importante entender esto. ¿Por qué es muy importante entender esto? Porque muchos creen que jalando bastante la piel vamos a conseguir un mejor resultado. Pero si jalamos demasiado la piel, el problema que vamos a tener es que vamos a desencadenar ectropio por la resección excesiva de piel. Y tenemos una gran complicación. Ya, muy importante es no resecar demasiado piel. Y segundo, es verificar la laxitud del tarso. Entonces, si tiene mucha laxitud, vamos a tener que hacer un procedimiento complementario que se llama cantopexia, que ya lo han visto en la clase de anomalías palpebrales. Adelante. Ya, acá explica muy bien. Ya, acá explica la incisión. Está bien esa de acá ahí. La incisión donde debe ser. ¿Cuál es el límite? El punto lacrimal es el límite de la incisión. En la parte central cortamos el músculo. Cortamos músculo y entramos a la zona del, ¿cómo se llama? Al tabique. Este es el tabique. Total, no es el cartílago tarso que mencionaste, el tarso, no es el tarso, es el tabique. Tenemos que entrar a ese tabique para encontrar las bolsas grasas que están en la imagen D. Y la forma como jalar es en ese sentido para darle un mejor y adecuado acabado. Listo, avanza. Ya, esa es la técnica transconjuntival, que es lo que tienen que atravesar el músculo y el tabique para llegar a la bolsa grasa. En la imagen C, ven cómo atravieso. En ningún momento toco el cartílago tarso, pero es más o menos a 2 milímetros del borde del cartílago tarso donde tengo que hacer la incisión y la búsqueda en forma perpendicular, dirigiéndome a la parte anterior del borde óseo inferior de la órbita. ¿Ya? Avanzamos. ¿Ya? Esta es una técnica que realmente nunca le he hecho, personalmente nunca la he hecho. La he visto al autor en México, al autor de esta técnica, lo vi haciéndola. Me pareció muy interesante la concepción, porque es una forma diferente de apreciar o de hacer una blefaroplastia, pero realmente lo veo muy complejo, muy complicado y personalmente no he tenido la oportunidad de aplicarla. Pero es muy interesante como dato. Avanza. ¿Alguna duda con respecto a blefaroplastías? Dime, Noel. Doctor, ¿se me escucha? Sí, te escucho, sí. Doctor, en algunas bibliografías he leído que se utiliza junto a la anestesia local lo que es adrenalina, pero estaba buscando ayer y bueno, no encontraba la razón, o sea, por la cual se utiliza adrenalina. No sé si usted pueda resolver esa incógnita que tengo. A ver, es lógico. ¿Por qué yo utilizo la adrenalina o epinefrina? Si has encontrado el término adrenalina, hace aproximadamente 15, 20 años, no decíamos lidocaína con epinefrina, decíamos lidocaína con adrenalina.
Ya, pero en ese concepto la adrenalina es igual que la epinefrina, en ese sentido. Sí, pues. ¿Ya? Entonces es igual. O sea, es adrenalina o epinefrina. Ya, gracias, doctor. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Correcto. Ahora, finalmente, bichectomías. En las bichectomías, bueno, ya han entendido, me ha gustado cómo he explicado la técnica de la E en la incisión. Lo único que tengo que hacerles recordar o incidir es que es una cirugía relativamente sencilla. ¿Ya? Solo 2 veces en toda mi vida he tenido problemas para hacer la bichectomía. Y justo ha sido una vez hace poco, hace 4 meses, 5 meses creo, que he tenido ese problema, pero lastimosamente se da. ¿Ya? La bichectomía relativamente es un procedimiento relativamente sencillo, fácil, por lo tanto, hay muchos médicos generales que la realizan, cosmetólogos, dentistas, cirujanos de cabeza y cuello, otorrinos, hasta he visto un par de oftalmólogos que están haciendo bichectomías. Entonces, esta parte de la cirugía estética es bastante, disculpen la expresión, prostituida, ¿no? Todo el mundo la quiere hacer porque es relativamente sencilla. Punto importante a recalcar. ¿Cuál es el efecto? Y avanza, porque esto es algo que quiero que entiendan. La anatomía la han escuchado muy bien, las relaciones muy bien. Acuérdense por qué es tan importante conocer la anatomía, porque pueden dañar esas zonas y cuando dañan esas zonas realmente producen un gran problema. Ya he explicado muy bien la técnica de la E. El punto importante que siempre tienen que tener claro es la desembocadura del conducto de Steno. Ese siempre tienen que verlo. Y en base a ese punto es que se hace todo el diseño. Si ustedes se equivocan o no lo localizan o tratan de hacer una incisión a lo loco, lo que pueden tener es una sección del conducto de Steno o peor aún, una sección del nervio facial. Y eso sí les va a traer problemas médico-legales muy, pero muy fuertes. Sigue avanzando, preciosa. Ya explico muy bien la técnica. Avanza. Ya, esto es lo que quiero que vean. Y esto es muy importante que entiendan. Esta imagen, con todo respeto, es más falsa y es total. Disculpe. Y es totalmente falsa con respecto al resultado de una bichectomía. ¿Por qué? Porque la bichectomía jamás, de los jamases, te va a adelgazar la zona que está al costado de la comisura labial. Jamás te va a adelgazar la zona lateral de la comisura labial. Te va a adelgazar la parte superior, pero jamás la parte lateral. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta también, esta paciente ha sido sometida a varios procesos quirúrgicos o procesos estéticos. Por ejemplo, se ha hecho relleno de labios, se ha hecho aumento de mentón y muy probablemente se ha puesto quemadores grasos o se ha hecho liposucción de papada o de mejillas para bajar la parte que está al costado de la comisura labial. La bichectomía lo que te da generalmente es una disminución del volumen por debajo de los pómulos, lo cual también me origina un incremento proporcional de los pómulos. Entonces, cuando ustedes hagan una evaluación de un paciente si necesita o no necesita, requiere o no requiere una bichectomía, lo primero que tienen que ver es los pómulos. Si es un paciente con pómulos prominentes, generalmente no recomiendo la bichectomía, porque lo que va a hacer la bichectomía es acrecentar esa prominencia. Y si acrecento esa prominencia, van a cambiar un rostro femenino hacia un rostro masculinizado.
Y segundo, si el paciente le señala la zona de los cachetes a la altura de la mejilla y que creen que con una bichectomía van a bajar esos cachetes a la altura de la línea de la comisura del labio, ustedes tienen que decirle, no les va a pasar eso. No va a bajar ese cachete. Eso se baja con otro tipo de procedimientos quirúrgicos. Entonces, haciendo un análisis adecuado de esa foto, yo diría que es falso. El resultado que tenemos ahí no es solo por una bichectomía. Hay otros procesos que le han hecho para obtener el adelgazamiento del rostro. Y no me parece personalmente adecuado que tantos profesionales que escriben tantos libros presenten una foto realmente que parece que personalmente es demasiado falsa. Listo, avanza, preciosa. ¿Ya? Acá es una foto no evaluable. ¿Por qué? Porque lastimosamente, primero, sí, ahí se dan cuenta cómo ha resaltado sus pómulos. Ven muy bien cómo resalta sus pómulos. Pero el cambio del rostro no solo se basa en el pómulo. Fíjese bien en el mentón. Le han aumentado mentón. Fíjese bien en la nariz. Le han hecho una rinoplastía. Entonces, personalmente les digo, no se dejen engañar. Porque a esta paciente no solo le han hecho una bichectomía, le han hecho todo un cambio facial, un perfilamiento facial, que no solo es la bichectomía. Entonces, no puedo decir, uy, miren qué espectacularmente ha quedado esta paciente solo con una bichectomía. No se dejen engañar. Avanza. Ya hay las complicaciones, esto sí. Dentro de todo, hubo un tiempo en que me llegaban muchas complicaciones de seromas, hematomas y parestesias. Y gracias a Dios, solo he visto, no ha sido mi culpa, gracias a Dios, he visto una parálisis facial y he visto también una sección del conducto parotidio o conducto de esteno. El famoso cialocele. Y eso es bien complejo de resolver. Que gracias a Dios se logró resolver y el paciente quedó tranquilo, ¿no? Pero es una crisis emocional muy fuerte para el paciente. Avanza. Esto es muy importante. Personalmente yo el vendaje compresivo elástico no lo uso 3 días, yo lo uso 7 días. Ya más que todo por las experiencias que al quitarlo 3 días tenemos el problema de que me hace un seroma. Ya, la antibiótico terapia, sí, definitivamente. Y el hielo, y ya me han escuchado, 20 minutos de hielo, por 10 de descanso, y repito, hielo por 10 de descanso, hielo por 10 de descanso, por varias horas durante 2 días, como una rinoplastía. Ya, y reposo moderado significa que no deben hacer ejercicio, deportes, ni nada. Y la dieta blanda también es adecuado, porque a algunos se les ocurre ponerse a comer ají, o dietas con demasiados condimentos y que produce irritación de la zona. El mejor antibiótico, el más indicado, siempre va a ser la amoxicilina con ácido clavulánico. Avanza. Listo, perfecto. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Listo. Entonces, primero, el día martes seguimos con la siguiente clase. Al grupo de octubre, en el cual hemos tenido problemas para realizar la parte práctica, los estoy esperando el día lunes, 8 de la mañana, consultorio 65, Hospital Antonio Lorena. ¿Correcto? Y tienen exactamente 30 segundos para poner presente antes que cierre la grabación de la clase. Doctor, Dime, buenos días. Es que le quería hacer la consulta de la fecha de examen. Es el día 1, doctor. Y la hora, doctor, está quedando a la 1 del día, doctor. Pero, no sé, creo que hay una compañera que lleva medicina complementaria hasta las 2, doctor. Disculpa, mi reina, con todo respeto. ¿Cuántos son? Solo una compañera, doctor. Exacto. ¿Cuántos son en total?
46 alumnos, doctor. Ya, de 46 alumnos, si un compañero tiene un problema, yo le sugeriría al compañero que le pida permiso al profesor